Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patrio alegre. Nos encontramos nuevamente a 41 años del enfrentamiento y la resistencia de Miguel. Son 41 años que se podrían decir muchas cosas, pero lo que sí tenemos que rescatar es la semilla que dejó Miguel y que hoy día se ve carne en tanto joven que abraza las banderas roja y negra. Un poco rescatando la memoria, quisiera leerles lo que decía en ese momento la CIA cuando Miguel cae resistiendo. Las fuerzas de seguridad del gobierno infligieron una severa derrota a los extremistas del movimiento de izquierda revolucionaria la semana pasada. Miguel Enríquez, líder del movimiento y el número 1 en la lista de más buscados por el gobierno, fue asesinado en Santiago el 5 de octubre durante un tiroteo entre fuerzas de seguridad y el grupo, que al parecer había sido responsable de un audaz robo de un banco unos días antes. Los ingentes esfuerzos del gobierno para destruir al movimiento han dañado gravemente a la organización. El grupo parece tener una atracción magnética para los jóvenes, proclives a la violencia de izquierda, la cual es probable que le ayuden a sobrevivir y seguir siendo capaz de por lo menos una actividad limitada contra el gobierno. Central de Inteligencia. No obstante la gravedad de la situación por la que atravesaba el MIR, sus dirigentes intentaban proyectar una imagen de solidez, cohesión y continuidad. Los compañeros dicen: el MIR es ya indestructible, se ha fortalecido internamente, ha aprendido a trabajar en la clandestinidad y por sobre todo ha echado profundas raíces en la clase obrera y multiplicado sus vínculos con las masas. Nuestro partido estaba y está preparado para situaciones como la muerte o caída de nuestro secretario general y aún de toda o de la mayor parte de nuestra dirección. La lucha revolucionaria clandestina exige prever aún esas circunstancias. Hoy las leyes de protección, construcción y reemplazo de las direcciones cobran una mayor relevancia y deben aplicarse con mayor rigor. MIR, editorial a los trabajadores y a los revolucionarios del mundo, El Rebelde, 102, Santiago de Chile, diciembre de 1974. Rescatando esta memoria, podemos decir que la política nuestra, la política del MIR, se ha hecho carne, como decía anteriormente, en los jóvenes, en las organizaciones sociales, en los territorios, en el área cultural, en los sindicatos. Hoy día recordar a Miguel quizás pasa por recordarlo más allá de su figura emblemática. Al Che también se le recuerda a veces de manera más emblemática que política. Entonces, quizás recordar y celebrar la vida de Miguel, el ejemplo de Miguel, conmemorar su caída en combate, nos podría y nos debiera llevar a reflexionar acerca de su rol estratégico como militante y como dirigente revolucionario. El MIR de los 60 y de los 70 se construye como una alternativa no tan solo por la violencia revolucionaria ni por la lucha armada, se construye como una alternativa
como una propuesta política e incluso filosófica. El MIR propone una nueva cultura política para la sociedad chilena, para la izquierda. Tenemos que recordar a los desconocidos, o a los muy poco conocidos, compañeras, compañeros que le dieron continuidad a la lucha del MIR. Miguel alcanzó a ser secretario general del MIR por unos 7 años, periodos muy complejos en la lucha política. Él cruzó 3 periodos de la lucha política en Chile, ¿no? El periodo previo a la elección de Allende, el gobierno de la Unidad Popular y el enfrentamiento a la dictadura, lo cual implicó que en el MIR, en su dirección más o menos colectiva y en la capacidad de liderazgo del MIR, de Miguel, se pudiese sintetizar políticas que fueron siendo muy precisas para los 3 periodos distintos que hablamos. Sin embargo, esa experiencia, esa capacidad de generación de políticas colectivas, también permitieron que el MIR sobreviviera prácticamente 10 años más después de la muerte de Miguel. Ciertamente, cuando cae Miguel, muchos de nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo responder, sino que con más lucha. Sin tener en cuenta que, como decía María Cristina en los inicios, la semilla de Miguel no tan solo ha ido creciendo en las generaciones actuales, sino que también en las generaciones que le dieron continuidad a la vida política del MIR. Quizás el ejemplo creativo, la decisión de combatir, no tan solo hasta el final, sino que también de combatir con claridad y de entender cómo hacer la política para enfrentar a las clases dominantes que hoy día, de la cual hoy día adolecemos, es lo que nos debiera llevar a recordar a Miguel en esa capacidad creadora, en esa capacidad creativa. Porque recordar a los que cayeron con dignidad en este país y en América Latina, los que han dejado la semilla revolucionaria en nuestra región, es importante y es válido. Sin embargo, tal vez nos deberíamos convocar y llamar a indagar más y de mayor profundidad esa propuesta política del MIR, colocarla en una perspectiva histórica y ver cómo hoy día el ejemplo de Miguel es mucho más asertivo, es mucho más importante desde el punto de vista de la capacidad de ruptura que tuvo el MIR, de la capacidad de creatividad, de entender la sociedad chilena en la cual estábamos viviendo durante el periodo fundacional del MIR y tratar de entenderla hoy. Cómo funciona esta sociedad, cómo el capitalismo ha ido transformando al país, la economía, el medio ambiente, la relación con el trabajo, para poder hacer hoy día, o influir o intentar construir una política que efectivamente reivindique la historia del MIR, reivindique a Miguel, pero en la construcción de nuevos caminos que se referencien en esa historia, que se referencien en la experiencia y en el legado de Miguel, pero que lo hagamos política para este tiempo, sin tanta nostalgia, sin tanto dolor, porque los recuerdos son importantes y el dolor lo seguimos llevando, pero también tenemos que celebrar con alegría el ejemplo de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Es lo único que nos permite seguir viviendo y es lo que también hoy día tratan de construir las nuevas generaciones que se referencian en la historia del MIR y que se referencian en el ejemplo de Miguel y cientos de compañeros y compañeras que permitieron que esa referencia histórica siga teniendo hoy día tanto impacto en los nuevos movimientos populares en Chile. Para terminar, tal vez recordar lo que nos decía José María Memet, que Miguel vivía en una casa con vista a la esperanza y ahora cuando él ya se ha marchado, nosotros debiéramos habitarla. Gracias. Musiqué un poema de un lonco huilliche, José Santos Lincomán.
solo esperando el albor de que llegara ese día, llegara esa tierra mía con su montaña y su flor. Pero ese día me llamó la atención el llegar ahí a Santa Clara con Santa Fe, 3 camionetas con jóvenes, de pelo un poco largo, vestidos totalmente de sport y con las tremendas metralletas que bajaron. Y bueno, tenían cercado el sector obviamente y ellos pasaron corriendo, bajaron por Santa Fe hacia la casa de Miguel. Me impresionó porque no, tal vez eran en ese tiempo ya los inicios, bueno ya la CNI estaba, perdón, la DINA estaba ya funcionando, que comenzó a funcionar en alrededor de octubre, noviembre del año 73, que después se legalizó en junio, mayo, junio por ahí del año 74. Fue impresionante verlo. Y fue fuerte. Para mí como niña de 15 años, que ya había estado detenida y que estaba en un proceso, fue fuerte. Y a la semana siguiente, porque como a los 2 días en un diario salió en forma muy chiquitita el funeral, la sepultación de Miguel. Y salía el número de la tumba, él estuvo sepultado aquí, en este patio, no recuerdo en este momento su tumba, donde estuvo en tierra. Y yo vine como a los días, con harto miedo. Juraba que estaban con cámaras así filmando a todos los que se acercaran ahí. Pero sentí tal vez una necesidad de venir, porque tal vez como niña, de creer que sí era verdad lo que había sucedido. Supongo, yo en ese momento yo ya estaba fuera del partido, me habían desconectado el mismo 11 de septiembre por la edad. Que no me metieran más, que hiciera cuenta que no conocía a nadie, que ya todo estaba perdido, qué sé yo. Y entonces fue la única conexión, se puede decir, que en ese momento tuve ya con el partido. Yo vine, su sepultura estaba en tierra. La cruz que tenía solamente tenía el número, no tenía el nombre de él, nada, sino que yo traía una foto, un recorte del diario donde salía la foto que se le tomó el periodista y con eso yo llegué ahí. Y había muchas ya flores, algunas secas, yo traje un ramo de flores y saqué las secas y dejé las frescas. Los héroes de esa lucha, de esa etapa, es gente que yo siento que nunca ha sido bien reconocida. En general yo diría que son familias que arreglaron todo. Pienso de la persecución que había, en la televisión, en todas partes, la DINA operando, ¿no? Y yo pienso en la locura de esas familias que, por ejemplo, me recibieron a mí. El día 13, el 14, gente que después siguió conmigo en esa parcela, ¿verdad? Y que después cayó presa más adelante. Arreglaron todos los hijos, todo su situación, todo, por defender a los compañeros que nos proponíamos seguir luchando en la resistencia contra la dictadura. Los ayudistas, ese es el nombre que le dábamos. Fue difícil seguir adelante, ¿eh? En Miguel nos inspiraba y nos pesaba. Nos pesaba cómo poder sortear, cómo poder salir adelante en esa situación. Yo pienso que uno piensa a veces, por ejemplo, que sabe después del golpe. No que sabe, lo tengo absolutamente claro. No deberíamos haber levantado las políticas como las levantamos. En el sentido de que no resguardamos a los mejores de nosotros. Era la preocupación de Miguel por sus compañeros. Era impresionante que Miguel pasaba en la calle, rescatando compañeros, buscando casas de seguridad, con la Carmen. Eso poco se ha dicho, se ha contado, eso, porque es un rasgo o sea, no solo era, como decía bien Carlos, un dirigente revolucionario que tenía una visión sobre la revolución, que tenía una capacidad de adaptación a veces a los distintos momentos que iban surgiendo en la política que no todos tuvimos, ¿no? Sino también había una dimensión humana en Miguel que era
la lealtad, el compromiso con sus compañeros. Y si no hubiera sido, que sabe, eso expresión, yo diría, de un sentido de comunidad que teníamos terriblemente fuerte. Yo iba con Gaspar por el 10 de julio y se acerca un auto, nos sigue, te das cuenta, y nos para y se baja, y era Miguel. Miguel para decirme que León, en el Dumet, cuando ellos tienen que salir del Dumet, tenían un auto al cual se encontraban y León no había llegado. Me dice, búscalo, pregunta con la familia y ve eso. O sea, Miguel lo primero que hace es muestra el reflejo de lo que está, la preocupación que tenía Miguel por los compañeros. Y antes de eso, un tiempo ya, yo no me recuerdo cuándo, Andrés, pero Andrés, tú estuviste en una casa, nosotros estábamos viendo con el Coño Molina, una casa por allá por la Gran Avenida también. Y tú, Andrés, estabas, llega Miguel como a las 7 de la tarde, un día de lluvia, un impermeable negro, se veía gordo, un impermeable que era con alma de abajo tenía, así con el pelo crespo lo andaba trayendo, mamá. Entonces se llega, le golpea, se llama al Coño y le dice, tenemos que ir, busca tu arma, no sé si le buscaba un asca lo que tenía Miguel, Coño en ese momento. ¿Por qué? Porque no sabemos de Andrés. Andrés está en un departamento, parece que tú estabas ahí, que no sabían de ti y tenían que ir a rescatarlo. Y tenemos que ir a rescatarlo, dice, vamos. Yo le digo, pero Miguel, tú eres el secretario general, no puedes ir tú a rescatar, deja que vaya el coñazo, no, vamos. Y se fueron, a él no le importaba nada, él iba a rescatar a Andrés, ¿sabes? Y eso está reflejando, te das cuenta cómo era Miguel, o sea, Miguel era así, le importaba a los compañeros antes que nada. Bueno, esos son mis testimonios. Yo les quiero, como casi Miguel, nosotros hicimos el esfuerzo, como todos los años, de convocar esta romería. La memoria, y sobre todo la memoria de lo invisible, de la invisible, no solamente los ayudistas. Y en el caso mío, es mi deber rescatar y recuperar la memoria de la gente de la cultura, que hizo trabajo cultural desde el mismo 11 del 73 para adelante. Y entre el 63 y finales del 70 hubo un proceso creativo extraordinariamente grande y que fue provocado fundamentalmente por dos razones a mi juicio. Una, porque quedamos huérfanos, no teníamos el papá, la mamá, ni el tío del partido o quien sea que nos dirigía. Estábamos solitos, tratando de reconstruirlo todo, y los dos que por lo mismo empezamos a ser protagonistas. Mucho más protagonistas de las cosas que queríamos y de nuestros quehaceres. Y reflotamos, por ejemplo, yo... En tu enseña marina, en tu río de noche, hermano mío, compañero, padre de los vencidos, victorioso lector de la luna. ¿Cómo decir tu nombre cuando las murallas se impregnan? Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas. Se oye un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular. El poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros,
los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.